Nunca más. Relatos de un país en guerra. Primer acto. Los orígenes del fuego. Dicen que Colombia nació con un machete en la mano y una herida abierta en el alma. A lo largo del siglo XX, la historia de este país parece escrita en sangre y en silencios. Hoy, en Nunca Más, Relatos de un País en Guerra, queremos recorrer ese camino. Entender las raíces de nuestra guerra, las heridas que dejó, las voces que aún reclaman verdad. Y sobre todo, queremos hacernos 3 preguntas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Y qué hizo posible que esto nos pasara? Porque el conflicto armado no surgió de la nada, se incubó lentamente, como una enfermedad sin diagnóstico. Su raíz más profunda está en la desigualdad, en la exclusión de millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y obreros. Desde los años 30, la tierra estaba concentrada en pocas manos. Solo el 5% de los propietarios controlaban más del 60% de las tierras productivas. Luego vino la violencia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 encendió una chispa que incendió el país. Liberales y conservadores se mataban por colores, por rumores, por miedo. Más de 200.000 personas murieron en esta guerra fratricida. El Estado respondió con represión y en los campos comenzaron a formarse las llamadas repúblicas independientes. Desde la capital de la República se extiende el incendio. Colombia se convierte en un inmenso mar de llamas. En la sombra trabajan los agitadores internacionales. Y el 9 de abril de 1948 cae asesinado en las calles de Bogotá un hombre que luchó en defensa de los humildes. Es el día de vergüenza en la historia de Colombia. El motín domina la República. Son escenas dantescas que nadie pudo imaginar. La barbarie desatada sobre la patria. En Bogotá, las turbas se apoderan de la ciudad, incendian los edificios públicos, asaltan y profanan las iglesias e inician el saqueo del comercio. Las más sagradas reliquias históricas son pasto de las llamas. Los cadáveres se amontonan en las calles. La avalancha no respeta ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños. Los agitadores que trabajaron tanto tiempo en la sombra se muestran perplejos ante los frutos de la simiente que regaron y pierden el comando de la insurrección. Colombia se precipita a una crisis histórica en que reniega de todo su pasado, mancha de sangre sus tradiciones democráticas y da el salto sobre el abismo. Estas denominadas repúblicas, pues zonas campesinas abandonadas por el Estado, fueron el germen de lo que más tarde serían las guerrillas. Ya para los años 60, pues nacen las FARC de ese mismo descontento. El ELN surge inspirado por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. El Estado, en lugar de dialogar, pues ¿qué creen? Respondió con bombardeos.
La década de los 80 es de una enorme expansión subversiva. Los frentes guerrilleros proliferan a lo largo y ancho de la nación. Sus anhelos serán difíciles de cumplir. Soy soldado de los guerrilleros que conquistan a un mundo mejor y prometo vencer en la guerra. El ELN se robustece bajo la tutela del cura Pérez y el EPL guerrea a sus anchas en las costas del norte de Colombia. Las FARC anuncian que ya no serán 15, sino 30 los frentes que azotan a Colombia. Tenga tierra, derechos y pan. Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. La guerra entre el ejército colombiano y las FARC comienza por allá en el año 64. 42 hombres al mando de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, se enfrentan al ejército en el pequeño valle de Marquetalia, en el Huila. Este grupo de hombres, modestamente armado, decide luchar por la conquista y la defensa de la tierra. La mayoría de estos campesinos proviene de las antiguas guerrillas del sur del Tolima. En el comienzo de la resistencia solo hay 20 fusiles antiguos y unas cuantas escopetas, revólveres y pistolas. Poco a poco, el número de armas y de combatientes crece. Desde entonces Tiro Fijo vive en la clandestinidad. Un hombre de pocas palabras, hace 23 años, habló así. Hay muchas personas que se preguntan hoy en día de qué manera se financian los grupos guerrilleros como el suyo. ¿Sí? Sobre ese asunto, ¿qué le puede usted contar a la gente? Nos financiamos por medio de los aportes de los campesinos, de obreros, de estudiantes, de ganaderos, de algunos ricos, de profesionales. Entonces el aporte que le hacen las masas al movimiento guerrillero permite su sostenimiento. No utilizamos ningún otro medio. Sí, eso le iba a preguntar, porque mucha gente cree que esos aportes vienen o los produce, por ejemplo, el secuestro, la extorsión y cosas de este estilo. No, nosotros antes condenamos el secuestro y la extorsión. Somos enemigos de ella, porque nuestra organización es una organización de tipo político militar, y nos apoyamos precisamente en las masas populares para hacer el cambio que tanto hemos buscado, sobre la base de que sean ellas las que aportan para hacer ese cambio, como hacen los aportes los partidos políticos, liberal o conservador, para sus campañas electorales. Así mismo nos ocurre a nosotros. Discúlpeme que no le crea algunas cosas. Por ejemplo, yo no creo que en la historia de las FARC jamás se haya secuestrado a una persona. Yo creo que sí de pronto debieron secuestrar a alguien. Puede que algo ocurrió en algunos frentes, pero uno no sabe muy afirmativamente. De repente en su lucha guerrillera, yo supongo que cuando usted actuaba con las armas, ¿usted de repente tuvo que matar gente o no? No, yo nunca he tenido que matar gente. Pero en una lucha lo lógico es que uno mate gente, ¿o no? Uno no sabe. Ajá. Uno no sabe, porque si uno dispara y los disparos van para un área, pues pueden resultar muertos. Uno no sabe si mató o no mató. ¿Nunca se dio cuenta? No, nunca. Y así fue como se sembró el miedo. Miedo a hablar, a reclamar, incluso miedo a existir. Lo dice la Comisión de la Verdad. Colombia ha vivido una guerra por cerca de 60 años, de la que está en el camino de salida, pero que se niega a ser parte del pasado. El país siguió adelante como si nada pasara. En los pueblos, los muertos se contaban al amanecer. En las ciudades, la vida continuaba como si la guerra fuera un mito rural. Esa desconexión moral fue una de las primeras heridas, la indiferencia.
Segundo acto. Las olas del conflicto. Si pensamos en olas, la primera rompió en los años 60 con el nacimiento de las guerrillas, la segunda llegó con el auge del narcotráfico en los años 80, la tercera con el paramilitarismo y la guerra sucia, y la cuarta ya en el siglo XXI con la militarización total del territorio y la política de seguridad democrática. Cada ola trajo más muertos, más desplazados y más silencio. En los 80, mientras intentaban procesos de paz con el M-19 y las FARC, aparecieron las Autodefensas Unidas de Colombia. Su misión declarada, acabar con la guerrilla. Pero su verdadero objetivo fue controlar territorios, economías. Los paramilitares actuaron con el apoyo, a veces abierto, a veces oculto, de sectores del Estado y de empresarios. Las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que en un principio era la idea de defenderse en contra de las guerrillas por parte de estos campesinos, ya lo explica la Comisión de la Verdad. El paramilitarismo fue legalizado en diferentes momentos con profundas alianzas políticas y económicas y relaciones con la fuerza pública, colaborando en conjunto con el Estado. En otras palabras, el Estado luchó contra sí mismo, un perro rascándose sus propias pulgas. Correcto. Y en medio de todo el narcotráfico se volvió protagonista. Financiaba a todos los bandos, guerrillas, paramilitares, políticos y militares. La guerra se convirtió en un negocio rentable. El resultado, más de 8 millones de hectáreas despojadas, 7 millones de desplazados y más de 100.000 desaparecidos. Un país entero caminando sin rumbo entre el miedo y la impunidad. Esta guerra dejó muchas víctimas. Pero, ¿quiénes eran estas víctimas? Eran campesinos, maestros, líderes comunitarios, sindicalistas y muchas otras personas más. Estas personas nunca empuñaron un arma, pero aún así no fue impedimento para que terminaran siendo tratadas como enemigos. La guerra, por su lado, no respetó ningún lugar, se hizo presente donde quiso, en casas, en iglesias, hasta en escuelas. ¿Y qué trajo con ella? Violencia sexual, reclutamiento infantil, desplazamiento, que con el tiempo en el país se volvieron moneda corriente, como si el dolor hiciera parte de la rutina nacional. Y aún así, mientras la guerra se expandía, el país seguía votando, comprando, viendo telenovelas, como si nada. Es lo que el informe llama una desconexión moral respecto a las víctimas. Aprendimos a mirar hacia otro lado. Y luego vino el nuevo milenio. Los falsos positivos, las chuzadas, la expansión paramilitar bajo la excusa de la seguridad. Miles de jóvenes fueron ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Fue el rostro más cínico de la guerra. Mi vida de niño me tocó muy difícil. Soy Jonathan y soy el hijo mayor de 5 varones. Me tocó encargarme de los quehaceres del hogar y de mis hermanos desde muy niño. Mi madre se iba a trabajar muy temprano y llegaba muy tarde. Los ingresos de mi madre solo pagaban los servicios y apenas la comida. A veces aguantábamos hambre.
Vivíamos en una sola habitación y dormíamos en una sola cama. La situación económica era complicada. Soy de Medellín, pero viví en Monterrey, Casanare. Este pueblo era controlado por los paramilitares de autodefensas campesinas del Casanare, ACC, los buitragos. Yo vi cómo ellos mandaban. Ellos tenían poder, dinero, lujos, y empecé a tener contacto con algunos miembros de este grupo que se fijaron en mí para reclutarme. El 28 de mayo de 1999, el día de mi cumpleaños 12, fui con ellos, ya que el grupo me tenía entre ojos. Entonces era mejor irme a que me golpearan y me llevaran. Me despedí de mis hermanos y mi mamá se puso a llorar. Desde ese día todo cambió para mí. Yo decía que iba a tener mucho dinero, poder y que no iba a permitir que a mi mamá le faltara nada ni tampoco a mis hermanos. Pero no todo fue así. Duré 5 años en el grupo en el cual vi, presencié e hice cosas terribles. Uno como miembro debe acatar las órdenes sí o sí, si no, corre graves consecuencias, hasta la muerte propia o de familiares. Nunca pensé en desertar ya que mi familia estaba de por medio. Ellos pagarían por mis actos. Asesiné personas y vi cómo las asesinaban. Tuve que desmembrar personas y enterrarlas. Se hacían amenazas, desplazamientos, se les robaba a las personas sus lotes, casas, ganados, etc. Los paramilitares eran quienes decidían quién ganaba las elecciones. Ni la policía ni el ejército mandaban, solo los paramilitares. Toda mi niñez se quedó en ese grupo armado ilegal. Yo quería ser un jugador de fútbol profesional y llegar a los grandes clubes de Europa. Pero mi niñez no fue un balón. Fue un fusil AK-47. Mi madre sufrió mucho cuando yo estuve en el grupo. Le decían que no me buscara, que mejor se preocupara de sus otros hijos si no quería que la mataran y quedaran huérfanos. Me capturó el ejército en los Llanos Orientales el 28 de mayo de 2004, el día de mi cumpleaños 17. 5 años exactos después de mi reclutamiento, me llevaron a la ciudad de Bogotá. A los 18 años llamé a mi madre y hermanos y fue una alegría para ellos saber que yo estaba vivo, pero dejé de visitar mi familia por varios años por cuestiones de seguridad. A los 25 años de edad fui a visitar a mi madre y hermanos de nuevo, pero varios tipos de los paramilitares fueron en motos a la casa de mi madre a las 2 de la mañana a intentar asesinarme. Hoy en día tengo 32 años y tengo una mentalidad diferente y de superación, pues viví la guerra y es atroz. Hoy agradezco que tengo otra vida, pero no olvido. Vivo la infancia que no tuve a través de mi hija Mariana, que la llamo mi Pimpina. Disfruto verla feliz y me alegra saber que no tiene que pasar por las cosas horrendas por las que yo pasé. Y después de este terrible suceso, de el cansancio, el agotamiento, no de la guerrilla, no del Estado, sino de los colombianos, inicia un proceso que es el intento de la paz. En el 2012, en La Habana, presidente Santos y la guerrilla se sientan a hablar. 4 años después, en el 2016, se firma el acuerdo final de paz. Pero la paz no se decreta, ni se firma. Eso solamente es un papel. La verdad es que se construye, y Colombia, todavía hoy por hoy, no termina de hacerlo. Acuerdo de paz al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC.
Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. En ese documental se escucha a un excombatiente decir: cuando no entrega el fusil, no entrega la historia, entrega el miedo. Esa frase me sigue retumbando. Sí, porque el problema no era solo dejar las armas, era desarmar los oídos, las ideas, la cultura en general de la muerte. Tercer acto: las heridas y los rostros del dolor. La Comisión de la Verdad tituló su primer capítulo La Colombia herida, y creo que no hay mejor forma de llamarla, porque las heridas del conflicto no solo están en los cuerpos sino en las almas. Más de 9 millones de víctimas, eso dice el registro único, pero más allá de un número, es una historia, es una silla vacía, un silencio en la mesa y una ausencia que habla más fuerte que cualquier discurso. En los testimonios recogidos hay bastante dolor, pero también tenemos dignidad. Una madre de Soacha dijo, me permito citarla: nos arrebataron a los hijos, pero no la voz. Y cuánta razón. Las víctimas han sido el corazón moral del país, ese pulso que aún late en medio del silencio. Villamil Rodríguez muestra una cicatriz que le quedó luego de que en 2007 unos soldados colombianos le dispararon a quemarropa. Entonces tenía 17 años, caminaba por una zona rural en El Tarra, región fronteriza con Venezuela, cuando se topó con las tropas que lo retuvieron por unas horas. Cuando caía la noche, 2 soldados descargaron una ráfaga de fusil y él cayó con 2 disparos en el brazo derecho. Cuando yo sentí los tiros, caí. Pero yo no perdí conocimiento, no perdí nada. Escuchaba todo lo que ellos por el radio decían. Los oyó decir que habían tenido un enfrentamiento con el Frente 33 de la guerrilla FARC y que necesitaban un helicóptero para recoger el cuerpo. Rodríguez cuenta que contuvo la respiración para no delatarse. Me soltaron la esposa, la pita que me tenían amarrada, trajeron una pistola y me la tiraron ahí al lado, quita la cabeza. Rodríguez pudo aprovechar luego un descuido para deslizarse sobre el barro y escapar. Él es el único campesino que ha sobrevivido a la trama de falsos positivos de los militares en la región colombiana de Catatumbo. La Jurisdicción Especial para la Paz presentó su inusual caso durante 2 audiencias en las que por primera vez 10 militares retirados reconocieron y pidieron perdón por las ejecuciones de 120 civiles que presentaron como rebeldes muertos en combate entre 2007 y 2008 en el departamento de Norte de Santander. El 26 de abril, frente a las víctimas, el capitán en retiro Daladier Rivera dijo que elaboró falsos documentos que inculpaban a Rodríguez por supuestamente formar parte de los rebeldes que durante décadas han operado en esta región cocalera. Y quiero aclararle al mundo y al pueblo colombiano de que usted nunca fue ningún combatiente ni ningún delincuente. Vengo acá a limpiar su nombre. Un general, 4 coroneles, así como suboficiales aceptaron su responsabilidad en los llamados falsos positivos. Próximo al batallón de infantería 15 de Ocaña, en el cementerio rural Las Liscas, el propietario del terreno que se dio para enterrar los muertos de la zona recuerda que fueron sepultados por lo menos 18 falsos positivos en fosas comunes. Los están en bolsa y los tiraron ahí. Ahí como animales, peor que animales, no los hicieron en huequito, como en orden, como entierran aquí las personas. Giovanni Mejía, que entonces era periodista de la televisión local TV San Jorge, recuerda que los militares se ufanaban de los resultados en ruedas de prensa semanales. Era tanto los resultados operacionales que la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal de Ocaña se llenó de cadáveres, habían unos 14 cadáveres y estaban dispersos por todo las instalaciones de medicina legal.
Según el tribunal que surgió del acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, las tropas de todo el país cometieron más de 6.400 asesinatos entre 2002 y 2008 para inflar sus resultados. Las víctimas eran en su mayoría campesinos y desempleados. Lo dice también el informe. El reconocimiento de las víctimas y la validación social de su sufrimiento son pasos fundamentales para avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad. Exacto. Y es que tenemos que la verdad no es solo una palabra, es un derecho. Porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Durante décadas, las víctimas fueron invisibles. La sociedad prefería no verlas. Pero en los últimos años, gracias a su organización, se convirtieron en una fuerza totalmente transformadora. Tenemos ahora mujeres campesinas que defienden la tierra, comunidades afro que reconstruyen la memoria, indígenas que crean guardias de paz y jóvenes que siembran esperanza en medio del dolor. Nombres y retratos expuestos en el suelo. En esta calle de Bogotá, las familias se han reunido para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos. Desde los alrededores del estadio de la capital, quieren enviar un mensaje y compartir su dolor. Porque mientras no tengamos un cuerpo, no tenemos dónde ir a llorarlos, no tenemos dónde ir a llevar unas flores, no tenemos cómo cerrar precisamente ese ciclo, elaborar nuestro duelo. Las desapariciones y los secuestros han enlutado durante mucho tiempo a la sociedad colombiana. Grupos armados como las FARC utilizaban estos métodos como medio de presión sobre las autoridades. A pesar de los acuerdos de paz firmados entre grupos armados y el gobierno colombiano, el fenómeno continúa. Desde principios de año se han registrado más de 2.200 desapariciones en Bogotá, una cifra en constante aumento. Siguen ocurriendo desapariciones, no se distribuyen de manera uniforme en el territorio. Hay lugares como Arauca, por ejemplo, que concentra una gran cantidad de desapariciones. Las familias de los menores desaparecidos también apuntan a la manipulación a través de las redes sociales. En un intento por remediar la situación, el Congreso colombiano aprobó en 2021 una ley por la que se crea una plataforma online para denunciar desapariciones y distribuir imágenes de las víctimas. Y no olvidemos a los excombatientes que decidieron reconocer su responsabilidad, como aquel exmilitar que dijo ante la JEP que me dejé enredar por la guerra, que no puedo cambiar lo que hice, pero puedo contar la verdad. Así es. Estos actos de reconocimiento tal vez para algunos parezcan pequeños o insignificantes, pero la verdad es que son semillas de reconciliación. Y la comisión lo resume así. No queremos una verdad que solo cuente casos, queremos una verdad que explique por qué. En esa búsqueda, el país ha empezado a mirarse al espejo. Nos hemos visto rotos, fragmentados por el miedo y la desconfianza, pero también hemos sido capaces de recomponer los pedazos, de reconocernos en el dolor del otro. Esto ha sido un proceso, poco a poco, paso a paso. El silencio se ha vuelto palabra, el dolor se convirtió en movimiento, y la pérdida en una fuerza que resiste, que insiste y que sobre todo no se rinde. Porque en medio de tanta oscuridad, las víctimas nos han mostrado que la esperanza también puede ser una forma de lucha. Antonio Bustillo Palacios tiene 83 años, es conversador, alegre y goza de buena salud. Nació en Santa Marta, pero vive en La Paz, Cesar, hace casi 60 años. Incluso fue alcalde del municipio en los años 70. Don Antonio es la historia viva del pueblo. Él encarna las vivencias de décadas de guerra en una de las regiones más azotadas por el conflicto. Bustillo recuerda el primer hecho que se dio en pleno enfrentamiento entre liberales y conservadores durante el periodo conocido como la violencia. Fue cuando quemaron al pueblo, eso fue en el año 52. Era la violencia liberal y conservadora. En ese entonces llegaron a la región, desplazados por la violencia bipartidista, tolimenses y santanderianos. Gracias a Dios, esa gente trabajadora, buenos trabajadores santanderianos y tolimenses, trabajadores, y es lo que han hecho riqueza. Ya en los 60, entre 1965 y 66, las FARC y el ELN comenzaron a actuar en la zona rural de La Paz. Fueron épocas duras. Pero hoy los habitantes de La Paz están esperanzados con la firma del acuerdo entre gobierno y guerrilla. Por el San José Oriente y por allá yo veo que
están de acuerdo que haya la paz. Yo soy un convencido que debe haberlo. El viejo Bustillo tiene razón. Cansados de la guerra, los campesinos de San José de Oriente están con el proceso de paz. Ese es el caso de Luis Adolfo Vaca Durán. Él es un campesino humilde. Trabaja en una finca de la vereda Tierra Grata de San José de Oriente y ha sido testigo del aumento de la seguridad desde el inicio del proceso de paz. Poquito tiempo que hace que está este proceso, está todo el mundo bien. Todo el mundo está sin miedo, entra y sale y no tienen problema de nada. Vaca Durán tiene la ilusión del potencial ganadero y agrícola de San José de Oriente sin el conflicto. Sí, hay mucha producción en todo, en carreteras, de todo, ganado, la gente viviendo muy bien. Tan siquiera ojalá Dios que eso siga así para que el futuro de los niños gocen un tiempo bueno. Don Antonio Bustillo tiene una opinión similar. Él sabe que quienes disfrutarán la paz son los niños y jóvenes de todo el país. Por eso su apuesta es clara, él va por la paz. Que hay que buscar ahora la paz. Que la paz no es ni para mí, ni para es para nuestros hijos, para la juventud, otro destino. Lo que fue, fue. Al igual que su paisano Vaca Durán, el viejo Antonio espera que la paz signifique más inversión y tranquilidad para la región. Riqueza, habrá riqueza, porque el campo produce, porque hay paz. Es que todo cambiará, la inversión será otra, la juventud pensará distinto, los jóvenes ya no tienen que estar con la zozobra que se lo llevan para allá, que tiene que ver, el ejército disminuirá lo normalmente, porque no tiene que estar peleando con sus mismos hermanos, que es la guerrilla y los paramilitares. Habrá más inversión, porque un país en guerra, las empresas extranjeras no van a venir a invertir. El viejo Bustillo y don Luis Adolfo reflejan el sentir de su región, que ve ante sí un nuevo amanecer cargado de ilusión, esperanza y prosperidad. Amigas, la guerra nos ha enseñado a resistir, pero no nos ha enseñado todavía a reconciliarnos. Dicen por ahí que resistir es sobrevivir. De acuerdo, pero pues reconciliarse es vivir de nuevo. Somos un pueblo resiliente, capaz. Durante 50 años, incluso en nuestra historia, antes de eso, hemos sido víctimas de mucho maltrato y violencia. Somos un pueblo violento, pero pues ahora nos toca cambiar de panorámica y cambiar eso. Cuarto acto. El país que somos y el que podemos ser. El conflicto armado en Colombia no terminó con la firma de un papel. Eso hay que recalcarlo y hay que admitirlo. Hoy seguimos viendo pues asesinatos de líderes sociales, desplazamientos, atentados con carros bomba, territorios nuevamente dominados por grupos armados. Pero no es solamente eso, también hay que ver que vemos comunidades que se niegan a rendirse, jóvenes que siembran memoria, mujeres que transforman el dolor en arte, excombatientes que cultivan café en vez de coca. El informe lo dice claro, chicas. La guerra que dejó más de 9 millones de víctimas tiene responsables directos e indirectos, pero también una responsabilidad colectiva. Todos estamos llamados a construir una manera diferente de vivir. Todos, en este mismo suelo. Tienes toda la razón. Y esa otra manera de la que hablamos empieza también con escuchar. Escuchar al campesino, escuchar al soldado, escuchar a la víctima y también escuchar al victimario. La comisión fue precisamente eso, un acto de escucha. En Rostros de Paz, una mujer desplazada dice: no quiero venganza, quiero que mis nietos no sepan qué es la guerra. Y esa frase debería ser nuestro compromiso como país. Para que ese nunca más deje de ser un deseo y se convierta en una política. Como pueblo, ¿qué nos pasó? Nos pasó la desigualdad, nos pasó la indiferencia, nos pasó la codicia, la impunidad, el silencio,
el odio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben? Pero también está pasando algo nuevo, el deseo de no repetir. Nos pasó la guerra, sí, pero ahora nos está pasando la memoria. Nos está pasando la palabra. Y mientras haya quien la pronuncie, habrá esperanza. Hay futuro porque hay verdad. Esto fue Nunca Más, Relatos de un país en guerra, una producción original, con las voces de Paula Daniela Riscanevo Ballesteros, Darwin Monsalve Rivera, Diana Camila Salguero Jiménez y Natalia Gómez Sarmiento.